Noches, empezando por el área de ver, que es un poco como analizar qué es la cultura de la corrupción en nuestro país. Me gustaría definir primero qué es la corrupción. Por corrupción entendemos el uso indebido del poder público para obtener beneficios privados, afectando a ambos sectores ya mencionados, el sector público y el privado. Entendamos también como acciones de corrupción el uso indebido de fondos públicos o pequeños sobornos. Más adelante voy a definir nuevamente otras posibles eh, causas de corrupción. Pero primero quiero dejar claro que cuando hablamos de corrupción nos referimos a esos actos donde personas con poder gubernamental o, para no irnos muy lejos, poder dentro de empresas privadas lo usan no para pensar como cristianos y implicar un bien común, sino que buscan el beneficio propio o de unos pocos, haciéndole como un papel de cómplices. Lamentablemente en El Salvador esto ya es visto desde presidentes aplicando cultura de corrupción, ministros, inclusive alcaldes. Aquí por ejemplo en mi zona se usó como eh, una táctica política decir que se iba a hacer una cancha y al final no se realizó, solo han dejado los materiales ahí. Y son cosas, ¿no?, que es un problema que a las personas les genera como desconfianza, despierta esa incertidumbre, ¿no?, de qué es lo que compete hacer cuando alguien hace algo corrupto, pero vemos que no sucede nada, que eso quede impune, que no es castigado. Entonces es lo que queremos debidamente evitar en nuestra sociedad. La corrupción es condenable éticamente porque viola el bien común. Usar el poder público para obtener beneficios personales perpetúa la desigualdad y destruye la confianza en las instituciones, afectando especialmente a los más vulnerables. Según la doctrina social de la Iglesia, considera que la corrupción es un acto inmoral que debilita los principios de la justicia, la equidad y la dignidad humana, y que son muy fundamentales para una sociedad justa. Si nos vamos a El Salvador, juzgar la corrupción nos lleva a reconocer que se ha limitado gravemente la capacidad del Estado. ¿Qué quiere decir? Que los servicios que brinda el Estado a la población son limitados o no están al alcance de toda la población. ¿Y cuáles son los servicios? La salud, la educación, la seguridad, la economía, el acceso a un empleo digno, entre otros factores, además de las obras que no llegan o que no logran cubrir las necesidades existentes y que al no utilizar o hacer un buen manejo de los recursos públicos se priva a los ciudadanos de oportunidades de desarrollo, aumentando enormemente la pobreza y la desigualdad. Además, la indiferencia o la inacción ante la corrupción contribuye a su normalización, lo que también merece ser juzgado moralmente. Este análisis ético invita a una toma de conciencia colectiva sobre el impacto estructural de la corrupción. Tanto el gobierno como la ciudadanía tienen la responsabilidad de promover una cultura de transparencia y honestidad, y que a través de un juicio ético y claro y firme se podrá combatir este mal que afecta profundamente el progreso de nuestro país. Cultural. Bueno, la corrupción cultural no es solo una acción de robar o malversar fondos, sino un sistema que se ha arraigado en nuestra cultura. A menudo se presenta como algo normal, como si fuera parte de nuestro día a día, en nuestras interacciones con el gobierno, las empresas o incluso en nuestra vida personal. Ese fenómeno genera un ciclo vicioso de injusticia y desigualdad. Como cristianos, estamos llamados a ser la luz en medio de las tinieblas, y la corrupción es una de esas tinieblas. Pero, ¿cómo deberíamos actuar ante esta situación? Bueno, Jesús nos enseñó a vivir con honestidad, transparencia y a buscar la justicia. Ante la cultura de la corrupción debemos actuar con valentía y compromiso. Y eso implica tres acciones clave. La número uno, educación en valores. Hay que enseñar y vivir los valores de la justicia, la integridad y la responsabilidad desde nuestras familias, escuelas y comunidades.
La corrupción no se combate solo con leyes, sino con una transformación cultural basada en la ética. Número 2. Denuncia y transparencia. No debemos ser cómplices de la corrupción. Como ciudadanos responsables estamos llamados a denunciar actos corruptos, a exigir transparencia en las instituciones y trabajar por una cultura de legalidad. Compromiso con el bien común sería el número 3, en el cual debemos fomentar una conciencia de servicio a los demás, entendiendo que nuestras acciones impactan a la sociedad. Trabajar por el bien común es una forma concreta de vivir nuestra fe en la esfera pública. Esta cultura puede manifestarse a través del soborno, el mal uso de los recursos públicos y la falta de transparencia. La corrupción no solo socava las confianzas de las instituciones, sino también perpetúa la desigualdad del desarrollo económico. Una de las propuestas que vengo a contarles es el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas. Lo que hay que hacer es implementar las leyes que obliguen a los funcionarios públicos a declarar sus bienes, ingresos y gastos, además de promover el acceso a información pública para que los ciudadanos puedan supervisar las acciones de los gobiernos. La transparencia reduce las oportunidades de corrupción al permitir que los ciudadanos y los medios de comunicación monitoreen y evalúen el desempeño de los funcionarios. La rendición de las cuentas es crucial para que quienes cometen actos corruptos enfrenten las consecuencias. La segunda propuesta es la educación y la conciencia ciudadana. Lo que hay que hacer es desarrollar un programa educativo que informe a los ciudadanos sobre los efectos de la corrupción y sus derechos en la participación política. Incluir estos temas en el currículum escolar y ofrecer talleres comunitarios. La educación empodera a los ciudadanos para reconocer y rechazar las prácticas corruptas. Una población bien informada es menos susceptible al aceptar la corrupción como parte de la vida cotidiana. La tercera propuesta es la promoción de la ética en el servicio público. Lo que hay que hacer es establecer códigos de éticas claros y programas de capacitación obligatoria para todos los funcionarios públicos. Hay que crear un sistema de incentivos que reconozcan y premien la integridad y la conducta ética. La promoción de la ética en el servicio público ayuda a establecer un estándar de conducta. Al reforzar la idea de que el servicio público debe estar en el servicio de la ciudadanía, se puede cambiar la mentalidad que normaliza la corrupción. La última propuesta es el fortalecimiento de las instituciones judiciales y anticorrupción. Aquí hay que aumentar los recursos de independencia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, como las fiscalías y los tribunales. Implementar sistemas de protección para denunciantes que expongan actos de corrupción. También un sistema judicial fuerte y autónomo es fundamental para investigar y sancionar la corrupción de manera efectiva. Al implementar estas propuestas, pueden ayudar a transformar la cultura de la corrupción en una integridad y transparencia, fortaleciendo así la confianza de la sociedad en las instituciones.